Buenas tardes, amigos. Continuamos con nuestras pláticas que el aula educativa de Amigos del Hígado, desde su perfil de Facebook Live y siguiendo nuestra labor altruista, ha preparado un programa muy interesante donde platicaremos en el conversatorio amigo sobre la utilidad de la endoscopía en el paciente con cirrosis. Para ello, tenemos como invitada a la doctora Ruth Rábago Escoto, quien es gastroenteróloga, endoscopista y hepatóloga. También nos acompaña nuestro amigo Óscar Pasos Fuentes, quien nos compartirá su testimonio de vivencia con las endoscopías. Al final podrán hacer sus preguntas sobre alguna duda. En la coordinación de preguntas y respuestas, el doctor Jorge Luis Po, quien es internista, hepatólogo clínico y director médico de Amigo, también de la Clínica RMD Ciudad de México. Y pues le dejo la palabra al doctor Jorge Luis Po, quien nos ampliará esta presentación. Por favor, doctor Po, si es tan amable. Gracias, querida Hortensia. Pues un nuevo mes de conversatorio. Bienvenidos a todos. Preparen sus preguntas, por favor. Ya sé que me enviaron algunas de diferentes sitios y recuerden que estaremos durante el conversatorio recibiendo más de sus preguntas o comentarios y prometemos pasarlas en vivo. Pues tenemos un cartel muy bonito, como siempre, con un experto en temas de salud y por un lado un paciente que vive el día a día de su enfermedad, ¿no? Entonces, en esta ocasión nos acompaña Óscar Pasos, que es al que le pediría primero que se presentara. Adelante, Óscar. Claro que sí, doctor. Gracias por la invitación. Mi nombre, Óscar Pasos Fuentes, nacido en la calurosa ciudad de Mexicali, Baja California, casado con la señora Norma Alicia Ramírez Rodríguez. Tenemos 3 bebas y 4 nietos. ¿Y qué cree, doctor? El día 3 de mayo cumplimos 45 años de casados. ¡Wow! No fue posible festejar preparándonos para la próxima cita con usted en la siguiente semana, pero está pendiente el festejo, de los cuales serán invitados todos Bueno, ustedes. la prioridad es el festejo, ¿eh? La prioridad es el festejo. Sí, Felicidades, Oscar. Y les agrego que Oscar Pasos es contador público, ya jubilado después de, creo, de casi 50 años de estar activo. Y bueno, paciente también muy comprometido, como ustedes verán, con su enfermedad. Ahora le pediré que se presente la doctora Ruth Rábago y te pediría, tal vez de manera un poquito coloquial, Ruth, le dijeras, ¿por qué decidiste ser médico? ¿Por qué no arquitecto? ¿Y por qué gastro? ¿Y por qué no cardióloga o ginecóloga? Antes que nada, les quiero agradecer muchísimo al doctor Jorge por la invitación.
y a todos ustedes por el apoyo. Pues les platico, la verdad es que yo decidí estudiar medicina porque nunca me vi haciendo algo más. Desde chiquita dije, quiero estudiar medicina. De entrada, cuando ingresamos a la facultad, como que no tenemos idea del mundo que nos espera una vez que concluimos los primeros 6 años, que es la de medicina general. Pero me acuerdo mucho que en mis clases como de básicas, la gastro a mí siempre me encantó, ¿no? Como que esta parte de poder metabolizar, digerir, y sobre todo el hígado tenía un impacto muy positivo en mi vida porque en laboratorio hacíamos ciertos estudios con ratitas y consumo de alcohol. Entonces, desde ahí ya se empezaba a hablar de la fibrosis, el riesgo de alimentación alta en grasas, el consumo de alcohol y la progresión tan negativa que llegamos a tener en el hígado a nivel histológico. Como que todo eso se me quedó muy claro cuando presenté el examen nacional de residencias, voy para medicina interna y de ahí me voy para gastro. Y ya una vez en gastro, pues en México, como ustedes bien lo saben, la hepatología no es como que en cada universidad la tengan disponible para estudiarla, pero afortunadamente coincidió con que en el Instituto de Nutrición llevaban 2 generaciones de egresados, entonces aproveché esa gran oportunidad y entonces ingresé después de gastroenterología a hacer hepatología. Eh, Después de hepatología, para poder darles como un tratamiento muchísimo más complejo a mis pacientes e integral, que es lo que más me interesa, pues decidí hacer 2 años más de endoscopía diagnóstica y terapéutica. Actualmente radico en la ciudad de Querétaro y entonces aquí, como muchos saben y a otros tantos se pueden imaginar, de pronto, a diferencia de las grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, siempre faltan especialistas. Entonces también fue un motivo por el cual decidí hacer estos 2 años más de endoscopía para yo poder tratar a mis pacientes directamente y también, como soy medio desconfiada, yo poder hacer las ligaduras que se tuvieran que hacer y saber que se estaban haciendo bien. Entonces, bueno, prácticamente a grandes rasgos esa es mi historia con la medicina y mi práctica actualmente. Muy bien, pues gracias. Pues probablemente para entender un poco el por qué de pronto se requiere un médico, o de pronto puede ser útil tener a la mano un médico más, un especialista, pues yo le pediría a Oscar que nos platicara un poco de su experiencia como paciente, ¿no? ¿Cómo fue que se detectó tu enfermedad? ¿Cuál es el Sí, nombre de la doctor. enfermedad? ¿Y cómo es que de alguna forma pues en algún momento te recomendaron hacerte estudios de tu vida? Sí, doctor. Yo tuve problemas eh, con mi hígado graso. Antes tuve diabetes mellitus y desgraciadamente aquí en mi ciudad, doctor, no existen muchos laboratorios como para poder diagnosticarnos correctamente. Eh, por cuenta propia, yo le pedí a mi médico que me realizara algunos estudios más profundos porque yo me aparecía constantemente, doctor, una anemia que no me sentía yo físicamente mal, pero sí la anemia ahí en los estudios de laboratorio, ahí estaba y era algo que me incomodaba en lo particular. Y se lo comenté yo a mi doctor. Él acertadamente me mandó a hacer un estudio con la hematóloga y para descartar leucemia, que es lo primero que me vino a mi mente. Ya sabrá, en ese momento me espanté y espantamos prácticamente a toda la familia. Eh, Claro, Afortunadamente, bueno, en ese momento digo afortunado, no salió porque pues aquí en Mexicali no hay manera de cómo tratarse la leucemia. Eh, y me pasaron a hacerme el estudio con la hematóloga. Afortunadamente mis células sí criaban la suficiente sangre correcta para poder descartar esa enfermedad. ok. Pero te Se me encontraron transfirió plaquetas a la bajas, ciudad de Oscar. Tijuana. Sí, señor, salí con 50,000 de plaquetas. Claro, 50,000 de plaquetas. Yo tuve que ir a trasladarme 2 veces a la ciudad de Tijuana a realizarme estudios médicos, sobre todo radiológicos, doctor, porque como le repito, aquí en la ciudad, pues todavía en esos momentos
no contábamos con la suficiente tecnología o, como dice la doctora, suficientes técnicos profesionales que pudieran dar algún dictamen de manera correcta. Entonces, en el traslado a Tijuana, pues ahí se me detectó lo que fue ya la cirrosis. Ok, ahí vamos a parar, Sí, señor. ahí vamos a parar. Fíjense qué interesante. Fue algo coincidental que por síntomas un poco vagos le hacen una prueba de laboratorio tan sencilla como una biometría hemática y salen las plaquetas bajas. Seguramente hicieron más estudios y ya se permitió concluir la enfermedad de la cirrosis y gracias a eso pues empezar un tratamiento, ¿no, Oscar? Sí, señor. Bueno, yo les platico que hoy vi a alguien parecido. Hoy vi a una señora de 62 años que empezó con un poco de decaimiento, cansancio, se mareó, lo atribuyó a un medicamento para la presión arterial que ella toma y en efecto tenía muy bajita la presión arterial, pero luego notó evacuaciones negras, muy oscuras, muy oscuras, y le recomendaron un endoscopio. En la siguiente ronda de preguntas, te voy a preguntar, Oscar, si te hicieron una endoscopía, pero viendo un poquito el caso del contador Oscar Pasos y el caso que acabo de comentar de una paciente que tuvo evacuaciones negras y muy mareada, muy decaída, la primera pregunta para la doctora Ruth Rábago es, ¿a quién debe hacérsele una endoscopía? ¿Sería a todas las pacientes que sospechamos que tienen cirrosis o solo a algunos? Claro. Bueno, actualmente la indicación es como muy clara en las diferentes literaturas, si lo vemos así, ¿no? Nosotros estamos obligados a identificar si hay rigidez hepática en el hígado. Esto significa conocer si el hígado está durito o no está duro. Esto lo podemos hacer con diferentes estudios, pero bueno, esta es una de las situaciones que necesitamos saber. Si hay rigidez hepática, qué cantidad de rigidez hepática existe y los niveles de plaquetas. Si esta rigidez hepática es mayor de 20 kilopascales, que es la medida que nosotros utilizamos para determinarla, y las plaquetas se encuentran en menos de 150,000, es una indicación para hacer endoscopía a expensas de que tengamos o no diagnóstico de cirrosis, ¿no? Eso es algo muy, muy importante. Obviamente, pacientes que tengamos diagnóstico de cirrosis, en el momento en el que se diagnostica, es en el momento en el que estamos obligados a pedirles el estudio. Ahora, se sabe que hasta el 30, de 30 al 40% de los pacientes que tienen cirrosis y que están en una etapa de compensación que le decimos nosotros, esto significa que la cirrosis está estable, ya tienen varices. Entonces es un porcentaje muy alto por el cual no podemos dejar de hacer el tamizaje o este seguimiento de diagnóstico oportuno. ¿Sí? Bueno, vean que introduce la doctora un concepto de elastografía hepática que para muchos de ustedes ya es conocido, sobre todo los que están ya en consultas periódicas. Pero a los pacientes nuevos, los que están empezando con su enfermedad, sé que hoy sí van a conectar dos de ellos, pues siempre se agradece, ¿qué más podría hacer yo si no tengo elastografía? Y claro, en el caso que puse de ejemplo, Ruth, era una señora de 62 años que por primera vez tenía evacuaciones negras, ¿no? Entonces un poquito pensar en cuáles serían las indicaciones para hacer endoscopía, y yo me gustaría que lo reforzaras en un momento más, porque hay algunos que no necesariamente requieren endoscopía porque tengan cirrosis, sino que requieren endoscopía por otras causas que ahora nos explicarás. Ahora, Oscar, ¿a ti te han hecho endoscopía alguna vez o Sí, varias señor. veces? Varias veces, doctor. Desde una vez que se detectó mi cirrosis, mi médico tratante me canalizó con el especialista, el endoscopista en este caso, para la exploración de todo el tubo gástrico y detectó él algunas
varices esofásicas medianas, para lo cual optó por ponerme ligaduras. Me dijo, no es algo muy grave, pero de todos modos como prevención te lo voy a hacer. Eso ha venido fortaleciendo los estudios que me han hecho posteriormente y he venido continuamente a tratamientos con el endoscopista, tratándome cuestión de reflujos, cuestiones de sangrado. Afortunadamente en mi caso no se ha dado el caso de tener algún sangrado ni por evacuaciones de ningún tipo, doctor. De acuerdo. Ok. Entonces, en tu caso fue una endoscopía como preventiva y incluso se hizo un procedimiento ya un poco más avanzado. No solo fue el diagnóstico, la endoscopía a veces tiene esa virtud, ¿no? Entonces, tal vez, Ruth, explicarle a nuestros pacientes, eh, digamos, cuáles podrían ser las causas más frecuentes de que alguien tenga una hemorragia, que como esta señora que tuvo evacuaciones negras, ¿cuáles podrían ser las causas más frecuentes? Pues de acuerdo a nuestro país, que se ven en la consulta cotidiana. Claro, va a depender muchísimo también del grupo de edad. Entonces, de entrada podemos clasificarlo por grupo de edad y estamos hablando también de riesgo de consumo de ciertos medicamentos. Entonces, las úlceras gástricas es de las principales causas también de hemorragias digestivas que se pueden manifestar tanto como evacuación negra como vómito, ya sea rojo como cuando nos cortamos el dedo, pero en mayor cantidad, o también negrito, como si fuera el fondo del café, que le denominamos nosotros en pozo de café. Entonces, estas manifestaciones son de sangrado y las principales causas tenemos, por ejemplo, úlceras gástricas, angiectasias, esto significa que sean algunos vasos que se acaben de formar, que sean sangrados, obviamente varices esofágicas en el contexto de nuestros pacientes, pero no solo eso, también los pacientes que tienen enfermedad hepática crónica avanzada pueden llegar a tener una situación a nivel del cuerpo del estómago, del cuerpo gástrico, que se determina como gastropatía portal hipertensiva. Esta gastropatía portal hipertensiva es una inflamación del cuerpo del estómago que lo que va a hacer es que haya sangrados. Y estos sangrados muchas veces son sangrados que no son visibles al ojo humano, sino que son sangrados en pequeñas gotitas que incluso no evacúan negro, no evacúan rojo y mucho menos hay vómito. Pero no obstante generan anemia. Entonces no dejan de tener un impacto muy negativo también en el estado general de salud de los pacientes. Y hay otra patología que se denomina gastropatía, perdón, GAVE, que se llama ectasias vasculares centrales, que también están muy relacionadas con la presencia de los pacientes con cirrosis, sobre todo cirrosis que tienen un componente autoinmune, ¿no? Como pacientes que tienen enfermedades crónicas como hepatitis autoinmunes, colangitis biliares primarias, que son otras causas de cirrosis diferente al hígado graso, diferente al consumo de alcohol. Y en este grupo también de pacientes se pueden llegar a tener. Son como pequeños chipotitos o bolitas en el cuerpo del estómago, ya muy cercano a entrar a la porción del intestino. Y la situación con estas patologías que es el GAVE pueden ulcerarse. Entonces, como estos chipotitos empiezan a lastimarse, se erosionan, empiezan a sangrar y esto nos lleva a anemias principalmente deficientes de hierro. Entonces, más o menos es como nosotros podemos catalogar estos sangrados. Muchas gracias. Pues aquí hay un mensaje de Cristi Hernández que nos dice que es una paciente de colangitis biliar primaria, hipertensión portal, con ya estallamiento de varices y que se ha atendido en el Hospital de Especialidades de la Raza, con 5 endoscopías. Gracias por compartir este dato, Cristi. Y yo le preguntaría a Oscar, frecuentemente algunos de nuestros pacientes que son atendidos a nivel del sector salud nos comentan de que les da miedo regresar a las endoscopías. Ahora me da gusto escuchar de Cristi que
que ha sobrevivido a 5 endoscopías. Mucha gente le da miedo y se desaparece. No, ya no vuelvo, ya no regreso. Y creen ingenuamente que al ya no regresar, pues ya se solucionó el problema, ¿no? En el caso tuyo, Oscar, las endoscopías, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido? ¿Cuántas te han hecho en total? ¿Y cómo te ha ido las endoscopías? ¿Sientes que, cómo lo has vivido? ¿Ha sido una experiencia traumática o ha sido algo que comprende su utilidad? A ver, platícanos. Sí, gracias, doctor. Yo me he tratado con, digo, en esta ciudad pequeña, prácticamente aquí nos conocemos todos. Mi doctor, el especialista, pues no es la excepción. Tenía yo el gusto de conocerlo, inclusive antes de que se me tratara, de que él me tratara a través de los estudios. Eh, para mí no fue traumante, doctor, porque él es un especialista con mucha capacidad, en contacto muy directo con mi médico tratante. Entonces, yo posteriormente a los tratamientos que he tenido a través de las endoscopías, mi recuperación prácticamente ha sido de horas, doctor. O sea, no ha habido lastimaduras, no he tenido ningún problema posterior a mis endoscopías. Entonces, el doctor me trata con mucho cuidado, trata de explicarme a, a que yo le pueda entender al doctor en palabras fuera de los dictámenes médicos, y me trata de encaminar sobre todo para que yo a través de los estudios realizados les comente a mis médicos, y él recomienda qué medicamento pueda uno tomar para resarcir el poco daño o mucho daño que puedan encontrar en las mismas. Perfecto, Oscar. Pues gracias por tu comentario. Mandan saludos Marlene, Sally, Piri, Francisco, Cerda y Vero Villa. Están aquí muy atentos con el chat de nuestro conversatorio. Ruth, pues no es raro que escuchemos esto de la vivir una endoscopía sin sedación y una endoscopía con sedación. Y bueno, hay una explicación del por qué se hace de una manera o de la otra. ¿Podrías un poquito dar el contexto y por qué se sigue haciendo pues, endoscopía sin sedación en muchos centros hospitalarios públicos del país? Sí, claro que es una praxis muy propia de Ujú. ciertos hospitales grandes. Sabemos que la población cada vez es mayor y difícilmente se pudiera tener acceso a un anestesiólogo por cada endoscopía que se hacen en estos hospitales, principalmente hablando de tercer nivel, ¿no? Donde yo, por ejemplo, me formé como endoscopista, todas las endoscopías las hacíamos sin sedación, a excepción de unas cuantas que utilizábamos anestesiólogo, y la verdad es que no nos daríamos abasto. Para darles un contexto, una endoscopía sin sedación nos tardamos cerca de 10 minutos en hacerla, desde que introducimos el tubo hasta que terminamos. Si es con ligadura, probablemente le agregaríamos 2, 3 minutos más, mientras que para hacer un procedimiento bajo sedación estaríamos hablando de un estudio cerca de 20 a 30 minutos. Entonces, claro que el sector salud no se daría abasto para poder hacer a todos los pacientes con sedación. Si ustedes me preguntan, todos deberíamos de hacer estudios con sedación, ¿no? Yo tengo pacientes en mi práctica privada que por situaciones económicas no pueden pagar el procedimiento en medio privado y continúan en instituto, ya sea a nivel de Secretaría de Salud o IMSS, ISSSTE, y los procedimientos pues siguen siendo sin sedación. Entonces, para ellos sí es así como lo platican, ¿no? Completamente traumático. Pero sí, definitivamente yo creo que es el volumen de pacientes que se manejan en estas instituciones. De acuerdo. Bueno, y les comento en ese sentido que en Francia o en España, también tuve la oportunidad de parte de mi entrenamiento, también se hacen las endoscopías sin sedación en la mayor parte de las veces. Eh, Cuando surge el sector privado de atención y algunos pacientes tienen la oportunidad
de que se les cubra sus gastos por medio de seguros de gastos médicos, pues surge esta comodidad. La verdad es que es una chulada poder hacer el procedimiento y que el paciente no se entere, ¿no? Pero pues tiene mayor costo de implementación y de las rutinas. Pero tal vez para Ruth, está demostrado que haya más riesgos de realizar una endoscopía sin sedación que con sedación, o depende del contexto. Por ejemplo, si un paciente tiene sangrado activo, digamos, profuso, se recomienda más un procedimiento que el otro, con o sin sedación. ¿Cuál sería un poco lo ideal en términos, para que lo entiendan un poco más los pacientes? Claro. Sí, idealmente cuando un paciente llega a un servicio de urgencias por un sangrado, lo primero siempre es vigilar la vía aérea, cuidar esta parte, ¿no? Que no haya broncoaspiración. ¿A qué nos referimos con esto? Que esta sangre que está en el tracto digestivo se mantenga en el tracto digestivo y no pase a la vía respiratoria. Entonces, principalmente en sangrados activos, la recomendación sí es proteger vía aérea, intubar al paciente y realizar el procedimiento endoscópico terapéutico con hemostasia como se debe de hacer. Eso es lo ideal, ¿no? En un mundo ideal eso es lo que haríamos. La indicación es clara. No siempre se puede hacer, ¿no? Pero sí. Esa sería como la indicación real. Ahora, si hay mayor mortalidad de una a otra, el sangrado activo es lo que importa muchísimo, ¿no? O sea, si es un paciente ambulatorio que viene y se la podemos hacer tanto con sedación o sin sedación, la mortalidad no es diferente, a diferencia de un paciente que sí tenga sangrado activo. Sí. Veo que Cristi Hernández está aquí muy activa. Nos dice que en sus endoscopías se lo han hecho con internamiento. Bueno, aquí sería importante, Cristi, si te refieres a internamiento o a sedación, porque estando hospitalizado, pues sí, tiene su ventaja, pero a veces puedes estar hospitalizada y puede hacerse sin sedación. Cristi es la paciente que está colaborando, que se le han hecho 5 endoscopías. Oscar, ahora, cuando hubo la ligadura, fue porque las varices esofágicas, pues estaban de un tamaño mediano, ¿no? Sí, señor. Entonces, ¿qué ha pasado en el transcurso del tiempo? La siguiente endoscopía, ¿siguen estando grandes tus varices o qué ha ocurrido? Platícanos, en tu caso. Según los diagnósticos que he tenido con las siguientes endoscopías, doctor, es que prácticamente se controlaron eh, el- la ligadura hizo su función y ya no aparecen las varices esofásicas. Este, a través de los años, el doctor me ha venido revisando continuamente y me dice que está increíblemente recuperado todo ese sistema que estaba lastimado con anterioridad. Sin embargo, me dice que debo estar totalmente llevado, pues en este caso por un médico patólogo, para que no se contradigan en cuanto a la medicación que deben de llevar para no estar eh, eh, con riesgo para unas próximas ligaduras. Que por cierto, mañana tengo la otra, doctor, otra cita. ¿La mañana ligadura o la próxima La endoscopía? próxima endoscopía es para el día de mañana a las 7 de la mañana. Qué bueno, ya te toca tu control. Pero entiendo que la última vez ya no tenías varices. No, señor, ya se me exterminaron. Ojalá sea la buena noticia. Sí, Bueno, sí. aquí está Fernando Campillo, dice que tuvo una vómito de sangre, acudió a su clínica al Seguro Social y le citaron para hacerle control en gastroenterología. Y el gastroenterólogo le dieron cita en 3 meses después de su hemorragia. Y el gastroenterólogo ya le programó una endoscopía, pero le están programando la endoscopía para dentro de 3 meses. ¿Esto es correcto? Que después de que haya tenido un vómito de sangre, que le den consulta gastroenterología en 3 meses y para endoscopía en otros 3 meses. ¿Esto es lo recomendado
Ruth. Bueno, las recomendaciones no, son muy claras. Pacientes que tengan sangrados se tienen que someter dentro de las primeras 12 horas a un procedimiento endoscópico. Esa es indicación clara. Sabemos que en estas instituciones todo puede suceder, pero aquí la importancia es si una vez que se realice el procedimiento, ¿no? De manera inicial se detectan varices y se da tratamiento, aquí el tiempo de seguimiento es el que variaría, ¿no? Y hay diferentes estudios, no hay como un tiempo ideal súper estudiado que nos digan, pero se dice más o menos que entre 2 y 4 semanas es el tiempo en el que se pueden estar haciendo. De hecho, ha habido estudios que comparan una semana contra 2 semanas de seguimiento de varices, pero esto es, vuelvo a lo mismo, una vez que tenemos el diagnóstico dentro de las primeras 12 horas del sangrado. Sí. Ahora, frecuentemente, bueno, nos mandan saludos la Batifresa, Norman, desde Cuernavaca. Gracias, Norman, que siempre está acompañándonos en los conversatorios. Um, eh, a veces se habla de varices, pero los pacientes regresan un poco asustados de que les dicen que no tienen varices esofágicas, que tienen varices gástricas. ¿Podrías explicarnos si hay alguna diferencia entre ellas, si hay alguna diferencia en el tratamiento o si hay alguna diferencia en el pronóstico entre varices esofágicas y varices gástricas? Sí, totalmente. Las varices gástricas vamos a poder dividirlas en dos grandes grupos. Aquellas que están relacionadas a las varices esofágicas por continuidad, ¿no? Entonces pensemos que está el esófago, viene la varice y al entrar al estómago, pues se continúa ese trayecto de vena. Esas son las varices relacionadas a esofágicas. Y hay otro tipo de varices gástricas que no están relacionadas, que son varices aisladas y que normalmente se presentan en otro grupo de pacientes. Algunos de ellos no tienen cirrosis, ¿no? Ese es un punto también importante. Pueden tener datos de hipertensión portal, esto significa con cambios que seguramente ustedes ya lo han platicado con el doctor en ocasiones previas, pero con cambios hemodinámicos a nivel de la vena porta, que no específicamente nos esté dando diagnóstico de cirrosis. Entonces, ya una vez que nosotros hacemos la endoscopía, de acuerdo a la localización, es como nosotros vamos a hacer esta clasificación. Y si son varices gástricas relacionadas a las esofágicas, el tratamiento es prácticamente ligar las esofágicas y esperar si estas gástricas se obliteran. Y al referirme con la obliteración es que se aplanen. El seguimiento es el mismo, siempre tenemos que estar revisando estas gástricas y si siguen gorditas, ¿no? Que son varices, o sea, un complejo mucho más de 5 milímetros, es lo que nosotros determinamos como varice grande. Entonces se les pone un medicamento a través de una inyección vía endoscópica que se llama polidodecanol y lo que se hace es esclerosar esa varice, o sea, lo que hacemos es inyectarle el medicamento para que se oblitere ese vaso venoso. Y lo mismo con las que no están asociadas a las esofágicas, ¿no? Es el mismo tipo de tratamiento. Excelente. Bien, ¿qué ha sido más difícil, Oscar? El tema de la espera de las endoscopías, el tema de las vivencias de próximas consultas. ¿Qué es lo que a ti de pronto te genera más ansiedad? ¿Tu próxima consulta, tu próxima endoscopía? ¿O dirías que en ambos casos no te angustias? Le soy sincero, doctor, no me angustia porque sé que estoy en unas excelentes manos. Entonces, lo cual me ha llevado a mí a llevar una calidad de vida como si no tuviera nada, doctor. Este, aquí con el pendiente únicamente de mi familia, de que esté constantemente asistiendo a los médicos para revisiones. Pero le soy sincero, doctor, yo sé que estoy me están atendiendo a las mil maravillas porque ya los conocía a los doctores, etcétera. Pero sí, la verdad, la angustia es, doctor, más bien esperar que se complique lo que tengo
cuestión del hígado, porque con las elastografías, con los estudios clínicos, todo me sale muy bien, doctor, gracias a Dios y a ustedes también los médicos. Gracias, Oscar. Está Luis Pedrosa, que desde Coatzacoalcos nos dice, yo tengo cirrosis y tuve un vómito de sangre y me hicieron una endoscopía con varices grandes y me han hecho 2 sesiones de ligadura. Dice, ¿es suficiente con eso? Va a depender muchísimo del tamaño de las varices y sobre todo de la enfermedad. Qué tan estable esté la enfermedad del hígado y qué tan inestable, ¿no? En pacientes que tienen inestabilidad de la enfermedad del hígado, o sea, que tengan datos como de aumento o colección de líquido alrededor del abdomen, que le determinamos ascitis, que tengan datos de deterioro neurológico, como es la encefalopatía hepática, o que tengan pues datos de sangrado reciente, ahí los tiempos de seguimiento se tienen que recortar obligatoriamente. Entonces, no hay como una regla para todos, ni es como una blusa que nos quede a todos, sino que tenemos que personalizar muchísimo este seguimiento con base en la función del hígado y en los hallazgos endoscópicos previos para que este seguimiento podamos nosotros estarlo normando. De acuerdo. Bueno, aquí aprovecho esta pregunta para que nos aclares, por favor, Ruth, el tema de cuál es el ideal. Desde luego, cada paciente es diferente, pero si alguien tiene una hemorragia por varices esofágicas, que fue su primer episodio, y se le encontró varices esofágicas grandes, ¿cuál es la recomendación internacional de un programa que se llama de erradicación varicial? Para que tengan una idea, nuestros pacientes, de la recomendación general. Desde luego, cada caso va a ser particular, pero el mínimo de procedimientos requeridos y las recomendaciones de acuerdo a las guías, ¿cuáles son? Claro, o sea, el tiempo entre procedimiento y procedimiento de ligadura, hablamos de 2 a 4 semanas. Y esto es lo ideal para hacer la erradicación de varices que nos menciona el doctor. La erradicación de varices es una realidad siempre y cuando también el paciente se comprometa con los tiempos de seguimiento. Normalmente se dan de 5 a 6 sesiones para poder hacer esta erradicación completa. Pero la verdad es que sí, aquí soy muy clara, va a depender evidentemente de cada uno, pero los tiempos son así. Ahora, hay pacientes que incluso después de haberles realizado la endoscopía llegan a tener nuevos eventos de sangrado a la semana o 2 sin haber cumplido como el tiempo ideal para repetir la endoscopía y hacer nueva ligadura. Aquí se puede hacer incluso a las horas de haber hecho la primera ligadura, ¿eh? Entonces, sí, el tiempo, les repito, de 2 a 4 semanas para hacer el seguimiento de ligadura y de 5 a 6 sesiones, que es más o menos lo que nos marcan las guías internacionales para erradicación varicial. Ahora, una vez que se logra erradicar las varices que el endoscopista, el especialista en endoscopía gastrointestinal dice, ya no hay varices, quédese tranquilo, la ligadura va muy bien. Digamos, el nuevo control endoscópico ideal, ¿en cuánto tiempo debe hacerse? Si la enfermedad hepática está conservada, si no hay progresión de la enfermedad, va a ser anual. Bueno, para que lo tengan en mente. Ahora, Oscar, en tu caso que se encontró varices esofágicas medianas y hubo ligadura, ¿comentaron de algún tratamiento adicional para prevenir o evitar que las varices se volvieran a formar? ¿Alguna pastilla, algún medicamento? Sí, ¿Recuerdas que te doctor. hayan dado propanolol, por ejemplo? Sí, doctor. Ese fue el medicamento que me recetó mi endoscopista en coordinación con mi médico tratante para desinflamar y hacer la corrección adecuada, pero fue lo único que me dieron, doctor. Yo prácticamente, bien interesante lo que dice la doctora, eh, eh, que con la primera ligadura prácticamente el diagnóstico es que me desaparecieron las varices esofágicas.
Aquí, la verdad, ahorita me estoy enterando por parte de la doctora que se pueden hacer a horas de la otra ligadura, que en realidad inclusive mi endoscopista me dice, ya no tienes nada, me dice, no hay nada de qué preocuparnos por el momento, ¿no? Entonces es Sí. interesante que la doctora nos diga a nosotros los pacientes que tenemos que estar continuamente haciendo unas endoscopías para el control. Eh, eh, yo por lo regular no son anuales, son semestrales las que me he realizado. No sé si a lo mejor estoy en exceso haciéndome las endoscopías. Eso me da mi tranquilidad. Como le comentaba hace rato, estoy en buenas manos, pero siempre me gusta tener a mí los estudios correspondientes para saciar esta inquietud que tengo, al igual que mi familia, doctor. Pero se me ha ido muy bien con la cuestión de las Bueno, endoscopías. recuerdo un poquito lo que decía la doctora de hace rato, que las reglas y recomendaciones actuales es apoyarse con una elastografía. Ujú. Si la dureza del hígado es menor de 20 kilopascales, entonces probablemente sí nos podamos ir a un escenario de un año en tu endoscopía, ¿sí? Sobre todo con el antecedente que tuviste varices esofágicas medianas y ligaduras, ¿no? Correcto, señor. Ahora, entonces hay que estar pendiente de tu siguiente estudio de elastografía hepática. Ahora, hay una pregunta de Salvador Jiménez que dice que en su caso eh, tuvo una hemorragia muy intensa que llegó a tener 6 gramos de hemoglobina y le pusieron 2 paquetes globulares, pero que le encontraron en la endoscopía varices pequeñas y que le dijeron que no se preocupara y que ya le dieron cita en 6 meses. Entonces, pues quiere saber nuestra opinión. Ruth, adelante. Esa es una situación muy común en los pacientes cuando tienen una pérdida de sangre tan importante como para bajar o que desciende esta hemoglobina hasta 6. Estas varices hay que entender un poquito como el contexto que están hinchadas de sangre. Si no hay un volumen circulante adecuado en el cuerpo, ¿qué va a pasar? Se van a aplastar y entonces van a estar depletadas. Pero esto no significa que no sean varices grandes, ¿no? En el momento de la endoscopía, pues sí pueden estar aplastaditas porque tiene anemia, el volumen circulante es muy bajito, Ujú. pero conforme se vaya recuperando este volumen, estas varices seguramente van a volver a tener el crecimiento. Aquí, muy importante, es sobre todo ver datos de sangrado reciente en las varices, que tengan manchas rojas en el trayecto de la vena, de pronto llegan a tener chipotitos, que le llamamos nosotros pezones de fibrina, que son chipotitos como de un coágulo que se está haciendo en el sitio donde hubo el sangrado. Entonces, estos datos endoscópicos nos ayudan muchísimo, sobre todo para predecir el riesgo de sangrado, porque son vasos que van a volver a sangrar, ¿no? Pero sí, muchas veces sucede esto. Realmente lo que yo haría, pero les repito, yo soy muy desconfiada, es repetir un poquito antes la endoscopía. Aprovechando esta pregunta, también es importante que los pacientes, a mi parecer, conozcan que cuando hay un sangrado, recordemos que las terapias transfusionales, esto quiere decir, el requerimiento de sangre que ellos necesitan es muchísimo menor que la población general. ¿Por qué? Por lo mismo, porque acuérdense, estas varices van a crecer a mayor volumen circulante. Entonces, cuando tienen un sangrado, nosotros como especialistas somos muy cautelosos con la cantidad de sangre que se les transfunde por los cambios propios que ellos tienen en la circulación en su cuerpo y para evitar que estas varices vuelvan a sangrar. Entonces, normalmente les pasamos poquita sangre para que no lleguen a niveles muy altos de hemoglobina. De hecho, veo que una de nuestras pacientes, Cristi, decía que tuvo estallamiento y ella dice que la tuvieron intubada, ¿no? Entonces, sí, literalmente a veces como que estallan, se rompen y estallan las varices, ¿no? Entonces, y claro, en algún momento puede ocurrir eso, que dicen, no, pues están pequeñas, no te preocupes, están pequeñitas, pero ¿cómo no se va a preocupar si tuvo hemoglobina de 6? Entonces, realmente lo que habrá que hacer es esperar que se recupere de ese episodio, desde luego tenerla cubierta con este beta bloqueador o propanolol y programar una endoscopía
pues lo más pronto posible, en este periodo de 2 a 4 semanas que decía la doctora, para volver a checar realmente el tamaño y decidir si requiere o no ya una primera sesión de ligadura. Eh, bueno, mandan muchos, por aquí andan varios conectados, Gerflo, Maribel, Liz, Chávez, Norma, Reina, Norma Pasos debe ser alguien de por allá, de Es mi Mexicali, hija, me sí. suena. Juan Fulda, hola Juan, bueno, me decía la paciente que hoy estuvo en consulta que cuando le hicieron endoscopía, le encontraron eh, úlceras. ¿Sí? Y entonces ella recordó que había tomado medicamentos porque le dolía la rodilla, que estuvo tomando naproxeno casi por un mes. Entonces, eh, ¿qué podemos recomendar en ese sentido, doctora Rábago? Nuestros pacientes, sobre todo con enfermedad hepática, ¿es conveniente o no estar tomando naproxeno si les duele la rodilla o si les duele la cadera o si les duele la columna? Porque a veces es duro llegar a los 60 años o más. Y entonces puede haber causas para tomar medicamentos para el dolor. De Entonces, acuerdo. La verdad es que no, las recomendaciones es no analgésicos, que les denominamos como AINES, ¿no? No esteroideos. Todos estos medicamentos tienen complicaciones en los pacientes que tienen de una enfermedad hepática crónica. Entonces, idealmente habría que tomar algún otro tipo de medicamentos para el dolor, nunca AINES, y sobre todo porque se asocian a este tipo de situaciones como sangrados, lesiones a nivel del riñón, que también es una situación muy importante que hay que cuidar. Acuérdense que la comunicación vascular entre el hígado y el riñón en estos pacientes es muy cercana, entonces cuidar al riñón como oro molido también. Entonces, todos este tipo de medicamentos, indometacina, naproxeno, ibuprofeno, ahorita me acordaré de más, pero en general los que tenemos como acceso, ketorolaco. orolaco, que también o sea, es algo como muy fácil de adquirir, algo que quita rápido el dolor, tratar de evitarlo en la totalidad, ¿no? Yo les digo definitivamente retirarlo. Ok, aquí está interesante el comentario que hizo este paciente Salvador, porque, o mi paciente el otro día, de que de pronto puede alguien vomitar sangre y ser como muy escasa, vómito en pozos de café, como explicaba la doctora. Y como tomó algún medicamento como antiinflamatorio para el dolor, se confían y lo atribuyen a este antiinflamatorio no esteroideo. Entonces, allí la pregunta es, un paciente que está eh, tomando antiinflamatorios no esteroideos y tuvo un vómito pero chiquito, nada más así como de pozos de café, ¿podría quedarse tranquilo y atribuirlo a eso, a la gastritis por medicamento? O dado que tiene cirrosis, puede ser una indicación de programar una endoscopia. Realmente un sangrado digestivo es una indicación de hacer endoscopía. No nos podemos confiar porque también el sangrado por varices suele manifestarse como el sangrado en pozo de café, ¿no? Que mencionábamos. Y a veces dicen, ay, vomité muy poquito. Y entramos y la varice está sangrando y todavía no han vomitado lo que está sangrando, ¿no? Entonces, no, aquí mi indicación y mi recomendación sería pacientes con dato ante el menor dato de sangrado, hay que realizar una endoscopía superior digestiva. Okay. Margarito Sánchez nos comenta que él tuvo varices en el 2018 que se le hizo ligadura, también en el 2019 otra endoscopía, pero ya se había erradicado las varices. Y luego del 2019, pues el siguiente procedimiento fue hasta el 2024 y ya no tenía varices, pero su médico le dijo que tenía fibrosis grado 3. ¿Requiere seguir haciéndose endoscopías cada año? La verdad es que es una fibrosis significativa. Aquí tendríamos que medir plaquetas y entonces esto es lo que nos normaría también la conducta a seguir, ¿no? Sí.
y ya tuvo varices y las erradicaron. Entonces, aquí mi duda es qué pasó de 2019 a 2024 que no hubo ningún seguimiento varicial, ¿no? Sí. Por lo menos anual sí debió de haberse hecho una. Sí, yo sí soy de la idea de que sí le toca endoscopia. Igual, el que nos está escuchando puede responder ahora qué pasó entre 2019 y 2024. Por aquí hay una mamá preocupada, Gaby, dice, si no son cirróticos, en los niños se puede hacer endoscopía en los niños. Pues de que se puede, porque conozco gastropediatras endoscopistas, pero bueno, aquí la indicación sería conocer realmente si la Ya, hay o no, ¿no? ya nos dio más información. Gaby dice que su bebé tiene 3 años y tiene fibrosis grado 3. Entonces, bueno, para ella, Gaby, sí hay, así como hay pues médicos internistas o gastroenterólogos clínicos, hay pediatras, gastroenterólogos y pediatras endoscopistas. Entonces, ahí hay que guiarse, Gaby, por la recomendación de tu gastroenteróloga de la medición de la fibrosis, si esto está estable o está aumentando. En general, las reglas del grado de fibrosis suelen ser aplicables entre adultos y niños. Es decir, esta regla de que el grado de dureza del hígado es lo que determina la urgencia de una endoscopía, suele ser algo que correlaciona entre adultos y niños. Entonces, yo que tienes que platicar con tu gastroenterólogo o tu pediatra, y si hay una elastografía con puntaje de kilopascales arriba de 20, entonces sí conviene programar endoscopía. Ahora, hay otras causas de endoscopía que ya ha mencionado la doctora Ruth. Obviamente alguien tiene anemia persistente. ¿Y por qué tiene anemia, no? ¿Qué está pasando? Entonces, en ellos también se podría justificar una evaluación endoscópica, ¿no? Y afortunadamente la endoscopía, ya nos dice ella que su pequeñito tiene 13 vías biliares, puede ser muy segura también en pequeñitos, ¿no? Sí, de acuerdo. Ok, Oscar, ¿qué ha pasado con tu enfermedad? Dirías que ya recuerdas que tuviste, decías, cirrosis metabólica. ¿Qué ha pasado con tu enfermedad? ¿Está progresando? ¿Está estable? ¿Tú sabes cómo están tus pruebas de la función hepática? ¿Qué te han dicho? ¿Estás en una clase funcional A, clase funcional B, clase funcional C? ¿Cómo estás de tu hígado? Doctor, precisamente el viernes pasado, próximo pasado, me hice análisis clínicos, todo aparece en un estado normal, lo que son plaquetas. La última vez que fui con usted ya me salían arriba de 150,000. Ah, Este, y yo le o comentaba sea, tú empezaste con 40,000, dices, ¿no? 50,000, doctor, Ah, con 50,000. Qué 50 bueno. mil. Sí, ya he subido, plaquetariamente he subido bastante. Las TGO, todas las enzimas, los estudios clínicos que me realicé, todo aparece en un rango normal. Habrá uno o dos puntitos ahí de diferencia en cuanto a triglicéridos, colesterol, pero en los rangos hepáticos aparecen todo normales, doctor. Sin duda alguna están, inclusive mi propio endoscopista me dice, ¿sabes qué? Dice, tal pareciera que no tienes cirrosis, dice, porque yo te encuentro, te veo los laboratorios, veo las endoscopías, veo todo tu aparato, y todos estás dentro de los rangos normales. Si no te hubiera ligado, no te hubiera conocido yo con anticipación de tu problema, dijera que no eres cirrótico. Entonces estás bastante controlado. Yo por eso me siento tranquilo y así mi familia también. Soy muy estricto en cuestión de medicamentos y alimentación. Hago ejercicio, le comentaba, acorde a mi edad. Ya no puedo correr, o sea, pero sí puedo caminar, sí puedo dar bicicleta y todo. Y eso me ha ayudado a mí a llevar una calidad de vida con esta pesada enfermedad, llevar una calidad de vida muy buena, diría yo, en Bueno, rangos que a lo mejor en una persona sin enfermedad, todavía creo que me siento fuerte física y mentalmente, doctor.
Muy bien, pues a ver, aquí salió otra pregunta un poquito inusual, que es Enriqueta, que dice que ella tiene antecedente de sus familiares, una abuela con cáncer de colon, que si ella, y además ella tiene cirrosis, que si ella se debe hacer endoscopía o también colonoscopía, y si hay mayores riesgos o no. Claro, cuando tenemos un familiar directo, en este caso mamás o hermanos con cáncer de colon, el riesgo es muchísimo mayor de tener. Ahora, todos, a partir de los 45 años, y esta edad se modificó, hace en 2022, se cambió, era a partir de los 50 años, pero como es ya una enfermedad tan prevalente y que realmente es prevenible con una colonoscopía, pues se modificaron estos lineamientos internacionales y ahora el estudio de tamizaje, idealmente sin factores de riesgo, se tiene que iniciar a los 45 años de edad. Yo creo que se pueden hacer en el mismo procedimiento en el que le hacen su seguimiento de endoscópicos superiores, aprovechar la misma sedación y realizar una colonoscopía. Pero sí, más teniendo un antecedente heredofamiliar, ¿no? Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta de Francisco Heredia, que dice que ha tenido intolerancia a propanolol, que no lo tolera. ¿Qué se recomienda en él? Esto es más común de lo que nos podemos imaginar. Los pacientes, aún con dosis bien bajitas, empiezan no solo con estos síntomas. Aquí, idealmente, podríamos intentar con carvedilol, que es otro tipo también de beta bloqueador que utilizamos en este grupo de pacientes, y aún así empezamos con mucha sintomatología asociada a la ingesta de medicamento, solamente son endoscopías lo que tendríamos que hacer. No tenemos otro tipo de manejo pues, farmacológico para poder ofrecer, lejos del propranolol y el carvedilol. Y les repito, esto es más común de lo que podemos pensar. Entonces, seguimiento endoscópico es con lo que podemos hacer pues, la erradicación varicial. Sí, recuerden que el propanolol lo que busca, o el carvedilol, lo que busca es reducir, eh, digamos, el envío de sangre desde el corazón hacia la zona de las varices. Entonces, es reducir un poco el trabajo cardíaco y sobre todo el bombeo hacia esta parte en particular. Y la forma de darnos cuenta es porque se reduce la frecuencia cardíaca de un usual de 80 latidos por minuto. Tratamos de buscar que el paciente tenga pues entre 55 y 65 latidos por minuto. Pero hay algunos pacientes que desde antes de empezar el propanolol ya tienen la presión arterial baja, por ejemplo 90-60, y algunos de manera natural tienen 60 latidos por minuto. Entonces es complejo a veces iniciarles el propanolol porque puede ser que lo toleren, pero puede ser que no lo. Entonces a veces tiene que haber una comunicación muy estrecha entre el paciente y su médico para ir graduando poco a poquito la dosis, a lo mejor tolerado posible, pero en algunos definitivamente no hay tolerancia y entonces se tiene que suspender. Pero se suspende el propanolol, no se suspenden las medidas de detección y de prevención eh, de una hipertensión portátil, por ejemplo, de las varices. Hace poco, bueno, muy al inicio comentó Oscar de que a él hicieron una ligadura eh, antes de que hubiera tenido un sangrado. ¿Podríamos explicar estos términos, Ruth, de prevención primaria y prevención secundaria de el sangrado por varices esofágicas? Claro. Una vez que, o sea, si no ha habido sangrado, va a depender si ha habido o no ha habido sangrado, ¿no? Si no ha habido sangrado, pues le llamamos profilaxis primaria. Y si ya hubo un sangrado, la profilaxis va a ser secundaria. Entonces, en la actualidad, las guías nos dicen que si hay varices, podemos iniciar incluso beta bloqueo, o sea, medicamento, sin hacer la ligadura de las varices. Entonces, es como una recomendación que la verdad de los otros va a vernos al más reciente, que son quien nos dice qué hacer.
es novedoso, ¿no? Porque antes era como llegas y ligas, y ahorita te dicen, dales oportunidad, puedes darles el beta bloqueo. Pero esto es cuando el paciente no ha sangrado. Si el paciente ya sangró, es un paciente que tiene que ameritar ligadura varicial y posteriormente iniciarle el beta bloqueo, ¿no? Y el beta bloqueo, bueno, nuevamente, pues es con propranolol o con el carvedilol. Cuando tienen un sangrado y el paciente está hospitalizado, normalmente iniciamos estos medicamentos al momento del alta. Mientras, pues les damos las medidas que ameritan en la hospitalización y ya a su egreso es cuando les empezamos a iniciar este tipo de farmacología, de fármacos de beta bloqueo. Pero prácticamente es así. Primaria es cuando no hemos sangrado y secundaria cuando ya hubo sangrado. Bien, fíjense que ahora en el Congreso Europeo de Enfermedades del Hígado, algunos de ustedes que siguen Amigos del Hígado sin ser mis pacientes, pues les informé un poco de las novedades. Se presentó un trabajo donde evaluó la eficacia comparando carvedilol contra ligadura de varices esofágicas. Un estudio realizado en el Reino Unido con alrededor de 30 hospitales participantes. Y aquí el contexto, esto no es nuevo, ya ha habido estudios en ese contexto de prevención primaria, la mayor parte eran con propranolol, hay menos con carvedilol como prevención primaria, y el contexto, recuerden, es que aunque las varices nunca hayan sangrado, sí hay un riesgo de que se rompan. Y entonces, pues, la justificación de dar un tratamiento, pues es evitar un sangrado. Porque el sangrado, pues hay riesgo de morirse. Y hay riesgo de que, pues, baje mucho la hemoglobina y que al bajar mucho la hemoglobina puede haber daño también al riñón, ¿no? Insuficiencia renal asociada. Entonces, por eso es que se justifica. Pero vean que se comparó una medida de tabletas, carvedilol, contra una medida de endoscopía, ¿no? Y entonces, en este estudio, le preguntaron a los pacientes con qué de las dos opciones, cuáles preferían, tomar un medicamento todos los días por un año o hacerse una ligadura en una sola ocasión en el año. Entonces, y claro, les hicieron una pregunta. Aquí tenemos a Oscar y a Hortensia, y para que opinen, ¿sí? Si les invitaran a ustedes a participar en este estudio en el Reino Unido, de decir, me va a tocar carvedilol, tabletas todos los días por un año, o hacerme una ligadura una vez en el año y se acabó, ¿cuál elegirían? Para que le dé tiempo a Oscar de pensar que es nuestro paciente estrella del día de hoy, primero le voy a pedir la opinión a nuestra querida Hortensia. Bueno, yo pienso que haría una valoración en costos y de ahí Bueno, tomaría una está decisión. interesante. Sí. Fíjate que sí lo Entonces, hicieron, ahora les voy a comentar eso, pero vamos a suponer que tú tienes un patrocinador especial y que entonces te van a invitar a participar en un estudio de investigación, bueno, como los que tú conoces, ¿no? Y sí, entonces no te va a costar. La opción 1, la opción 2, a ti no te va a costar nada. ¿Cuál preferirías? yo creo que la uno, porque soy mala para ser disciplinada en el tratamiento, ¿no? Me conozco, eso es en lo personal. La 1 es la ligadura, la La endoscopía, ligadura, sí. es la que preferirías tú. Ok, perfecto. Bien. Oscar, ¿cuál preferirías? Coincido con la señorita Hortensia, doctor. Ok, Por la cantidad, yo lo consideraría por la cantidad de medicamentos adicionales que estoy tomando para el control de mi enfermedad. Una más, bueno, menos yo lo siento así, que no sería bueno para mi salud. muy bien. Bueno, yo no sé qué diga la doctora Ruth, pero yo también diría que a mí me hagan mi ligadura y se acabó. Tan, tan. Aparte, Pero, Ruth, ¿tú qué opinas? yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y Ah, pues prefiero, como ella la hace,
como ella la hace, pues ella lo quiere hacer todo el Me lo tiempo. haga la doctora Ruth. No, pero ¿qué También creen? pienso o sea, de entrada, a ver cómo estás, ¿no? O sea, Claro, ya, más a la segura vas, y si hay que ligar, pues ligas de una vez, porque nada te asegura que no vayas a sangrar con el beta bloqueo. Por supuesto que el riesgo disminuye, está súper estudiado y claro que si no, no tendríamos a los pacientes beta bloqueados, pero el claro. riesgo de una descompensación es una realidad y esto llevarnos a un sangrado. Entonces, yo también soy de la idea, junto con el Eso. Ador y Hortensia, de ligarlos. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues, ¿qué creen? Ahí les preguntaron a estos pacientes británicos y como que la respuesta fue que había un predominio del 60% que se orientaban a manejo con pastillas, con tomar la pastilla todos los días. Preventivo. Pues bueno, afortunadamente este mundo es muy amplio, es muy generoso y hay opciones, ¿no? Pero, y curiosamente hicieron un estudio que se llama de farmacoeconomía y vieron, curiosamente, por los costos de implementación, que sí sale más barato el dar medicamentos. Porque recuérdense que a veces ya hay medicamentos genéricos, ¿no? A pesar de que sea todo un año, ¿no? Pero claro, son estudios de farmacoeconomía. Entonces, se los comento porque en este momento los que nos están escuchando deben haber pacientes que saben que tienen varices y que nunca se han hecho una endoscopía, pero que sepan que es un procedimiento que también ofrece una endoscopía con ligadura, me refiero, que ofrece también un beneficio real de prevención, sobre todo teniendo como meta buscar la erradicación de las varices, ¿no? Para que se reduzca aún más. Ahora, probablemente veo que hay también conectados, bueno, había mencionado Paula, Soleani, Lisbeth y Juanito Funda. Creo que no entiendo muy bien. Juan dice comentar sobre sangre. ¿Qué hay cuando hay sangre oculta en heces en un paciente con cirrosis? ¿Es ya una indicación inmediata para hacerse una endoscopía? La sangre oculta en heces tiene, o sea, tiene muy poca sensibilidad y especificidad para detectar sangre humana, ¿no? O sea, si comimos carne de res, por ejemplo, o de puerco, puede salir positiva la sangre oculta en heces, que se utiliza esta prueba que se llama guayaco. Actualmente hay pruebas inmunológicas que sí detectan hemoglobina humana en las evacuaciones. Entonces, sí, o sea, si sabemos que es hemoglobina humana, evidentemente es una indicación para hacer endoscopías. Bien. Bueno, lo único que recuerden siempre esto de la sangre, siempre les comento que expliquen, que busquen cada paciente si tiene o no enfermedad hemorroidal asociada o ha tenido episodios de rectorragia, enfermedad de la hemorroidal. Porque tal vez la sangre puede explicarse por esas venas en el recto, ¿no? Eh, eh, probablemente voy a comentar también de Julián. Sí, sí, Julián. Antes de lo de Julián, tal vez el otro tema relevante era si hay algún tratamiento que pueda quitar, lo está poniendo aquí Julián, las varices y la cirrosis, como un tratamiento que quite las varices y la cirrosis. Como un chocho mágico. La verdad es que quisiéramos, ¿no? Yo creo que muchos de los que nos dedicamos a esto, y el doctor Jorge no me va a dejar mentir, pues sí, sí quisiéramos decirle, se va a quitar. La verdad es que no, es una situación clínica complicada, muy dinámica, donde muchas veces el paciente está estable y hay situaciones como infecciones donde los pueden desestabilizar y esto llevarnos a un empeoramiento de la función del hígado. Entonces, no, definitivamente no hay nada que podamos hacer para revertir las complicaciones y la enfermedad hepática, pero sí podemos hacer mucho para concientizarnos y sobre todo evitar complicaciones. Eso es lo más importante. Mientras más complicaciones se presenten a menor edad de la enfermedad, pues mayor mortalidad van a tener. Yo creo que ahí es donde tenemos que centrarnos, no buscar como
maneras a lo mejor mágicas de hacerlo, pero sí ser muchísimo más conscientes de nuestros hábitos, qué vamos a comer, nuestras actividades físicas, a lo mejor bajarle al estrés. Yo tengo muchos pacientes que me dicen, después de esto ya no me voy ya voy a renunciar a mi trabajo, me voy a dedicar a hacer más de esto que me hace más bien, ¿no? Como que somos seres que tenemos sentimientos, emociones y aparte estas enfermedades nos vienen a dar sacudidas muy duras. Entonces, yo creo que hacer conciencia es lo más importante, pero no perder de vista que es una enfermedad crónica que va a ser de generaciones. Entonces, evitar complicaciones. Bueno, tal vez por lo de Julián que comentaba, ah, si hay algún chocho mágico, fíjense que se anda hablando de la posibilidad de lo que se llama la cirrosis recompensada. Es decir, que hay algunos pacientes que pueden haber tenido un episodio de descompensación, por ejemplo, hemorragia, ascitis, encefalopatía, y luego, en apego a su tratamiento, en apego no solo a fármacos, sino a alimentación, ejercicio, como decía el contador Oscar Pasos, pueden entrar en una etapa de equilibrio. Y sí se ha descrito la recompensación. O sea, como parece magia, pero sí pueden mejorar. Y algunos pacientes, sobre todo cuando se elimina la causa de la enfermedad, el virus C, el virus B, o está muy controlado el alcohol, o cero alcohol, por supuesto, o la cirrosis autoinmune, logran a veces mejorar mucho de su enfermedad. Y ahí es importante la elastografía, porque sí ha visto a algunos que bajan su puntaje de fibrosis, ¿no? Fernando dice que no quiere tomar hierro porque se le pone oscuras, negras las evacuaciones y que ya no sabe si tiene hemorragia o no. Claro. Quiero hacer solo como un paréntesis, doctor, con respecto a su comentario que me pareció fabuloso, pero también recordar que una vez que, si bien podemos tener regresión de ciertos grados de fibrosis, no perder de vista que algunas enfermedades nos dan factores de riesgo para tener cáncer de hígado. Entonces, ese seguimiento, no perderlo también de vista es bien importante, aunque tengamos un poquito de regresión de la fibrosis. Como que nada más quería hacer esa mención. Sí, de hecho, había una pregunta después de Mario sobre virus C, que ahorita te la preguntaré, pero de Fernando que dice que tiene ya miedo de tomar el hierro, que porque se le ponen las evacuaciones oscuras, que si eso indica que está sangrando, ¿o qué puede ser? Claro, clínicamente el sangrado negro, cuando se manifiesta negro, va a tener un olor fétido. Así ese olor nunca lo van a olvidar, se los puedo asegurar. Y sobre todo cuando el sangrado es activo, la evacuación es negra y es líquida. Es una característica muy importante. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, consumiendo también algún tipo de bismuto, como es el Pepto-Bismol, también podemos llegar a tener coloraciones en las evacuaciones de tipo negruzcas, al igual que con el hierro. Pero les repito, seamos como siempre bien vigilantes de nuestras evacuaciones, oliendo o sea, con la pena ver, asomarnos, sin tapujos, sin nada de esto, y sobre todo la calidad, ¿no? La cantidad y pues la consistencia, que esto es bien importante que estemos vigilando. Perfecto, me encanta esta combinación, ¿verdad? De no tenerle miedo a ver el color de las evacuaciones. Cuando alguien le prescriben hierro ha sido por algún motivo. Ahí traten de tener la confianza con su médico y seguramente si les prescribió hierro es porque se detectó que hay hemoglobina baja y que además estaba deficiente en hierro. Entonces hay que complementar. Pero sí, casi siempre el color de las heces cuando hay necesidad de hierro es un color un poco oscuro, café oscuro, pero no llega a ser chapopote, negro. Y este olor característico que decía la doctora Ruth también es importante. Hay otro, ahorita que dijiste Pepto-Bismol, hay otro escenario interesante que ya hay varios pacientes que lo han encontrado, que es cuando consumen betabel. Algunas nutriólogas, como la nutrióloga que yo utilizo y recomiendo, dan mucho betabel. Y entonces, si el betabel puede dar evacuaciones con tinte rojizo. Entonces, igual,
es un colorante natural, pero es diferente a la evacuación, chapopote o negro oscuro. ¿De acuerdo? Ok, hay dos preguntas más porque quedamos de cerrar nuestro conversatorio de hoy a más tardar a las 8. Hay uno del virus C y otro del ejercicio. La del virus C, dice Mario Skinka, dice que él tuvo virus de la hepatitis C, se trató con interferón y quedó con cirrosis. Y que ha estado con tratamiento y está estable, pero que le preocupa que no le han hecho en el Seguro Social su tomografía de control. Esto, ¿qué es la recomendación? ¿Qué hacer con él? Porque recuerda lo del virus C. Claro. El virus C, una vez que se elimina, que tenemos esta respuesta viral sostenida que denominamos nosotros, significa que ya el virus no está detectable en la sangre. Entonces, ese paciente está curado. Sin embargo, el virus C tiene la capacidad de haber ingresado al gen de la célula del hígado y hacer modificaciones posteriores, aunque ya estén curados. Y esto puede generarnos lesiones nodulares como bolitas en el hígado que pueden malignizarse. Idealmente, en estos pacientes tendríamos que hacer un ultrasonido de hígado de tamizaje en búsqueda de lesiones. De pronto nos dicen, ¿puedes agregar algún marcador tumoral? ¿No? Unas guías internacionales nos dicen, pide alfa-fetoproteína, otras nos dicen, no hay necesidad mientras hagas el ultrasonido. Esto va a depender muchísimo del médico tratante, pero lo ideal antes de la tomografía sería hacer el ultrasonido. Uno es muchísimo más accesible, a lo mejor el tiempo de realización es muchísimo más rápido que la espera de la tomografía y pues es el estudio ideal para tamizaje de estas lesiones. Bien, pues ya escuchaste, Mario. Quédate tranquilo si te hacen tu ultrasonido anual al menos, para estar tranquilo en ese sentido. Y qué bueno que estás estable. Ahora, hay otra pregunta de Fernanda Ramírez que tiene que ver con ejercicio. Dice que le encontraron varices, pero que ella hacía un poco de pesas. Que sí puede, y que la verdad sí hace su caminata y aparte sus pesas, y que le gusta hacer porque le han recomendado para su músculo. Que si está prohibido ahora que le contaron las varices o no. Ok, la verdad es que no, siempre y cuando no aumentemos muchísimo la presión intraabdominal, ¿no? No es lo mismo hacer pesitas de 5 kilos, hacer cargar 30, 40 kilos, ¿no? Que esto sí nos aumenta mucho la presión intraabdominal. Al contrario, los pacientes que tienen enfermedad crónica del hígado necesitamos más músculo. La gran mayoría de ellos, este músculo se consume. Entonces tenemos que trabajar en él tanto con dieta, con ejercicio, para mantenerlo lo más saludable posible, porque esto va a impactar en nuestra salud a largo plazo. Entonces, no, mientras hagamos ejercicios con poco peso, ¿no? 5 o 10 kilos como máximo, les diría yo, y sobre todo de resistencia. O sea, si pensamos un poquito, también pensemos en estas ligas o estas bandas que se utilizan en los ejercicios y que de pronto no nos generan tanto peso, ¿no? Y trabajar con el mismo peso. Estos son los ejercicios que yo les podría recomendar, pero siempre, siempre poner algo de peso, incluso las polainas, que a veces se amarran tanto en los brazos como en las piernas, son fabulosas para que el paciente haga un poquito más de esfuerzo. Ok. Bueno, aquí Luis envió una, pero a mí en particular, a mi WhatsApp, que sabe que está la doctora Ruth Rábago en Querétaro, que si podemos mencionar cuánto cuesta la endoscopía. Digo que no. Pero les vamos a dar los datos de la doctora Ruth Rábago a través de nuestra presidenta de Amigos del Hígado. No se preocupen. Este paciente y cualquiera que lo necesite, pues yo, pues, si nos autoriza la doctora Ruth, le daremos Muchísimo los gusto. datos, el celular de contacto para, si la quieren buscar en Querétaro, ahí está disponible con todas sus ciencias. Oscar, última ronda. Antes de que ya me está viendo feo aquí Hortensia, que dice, ya estamos pasando. Ruth, Oscar, ¿qué recomendación harías para los pacientes en general
tú que te ha tocado ser paciente desde hace muchos años, ¿qué recomendación harías en particular sobre pues la actitud que uno debe tener hacia las endoscopías y alguna recomendación práctica que les quieras transmitir? Porque hay algunos que se andan incorporando apenas en el conversatorio. Y sobre todo, doctor, no tenerle pánico a las endoscopías, porque sí, en realidad conozco a mucha gente que tiene miedo de hacerse unas endoscopías porque me van a romper el tubo, porque, etcétera, etcétera, de pretextos. Más sin embargo, doctor, en experiencia propia, yo les comento que me ha ido excelentemente bien a cuando empecé, a como estoy ahorita, con los controles médicos que he tenido, pero sí, aquí sí, y si usted me permite, sí me gustaría hacer una pregunta circular entre usted y la doctora. ¿Qué le debemos de preguntarle nosotros como pacientes a los endoscopistas cuando nos van a dar la atención o una vez que venga en el dictamen la prescripción de algún medicamento? ¿En qué nos beneficia o en qué nos perjudica a nosotros los cirróticos? Muy buena pregunta. Yo creo que le voy a ceder primero la respuesta a Ruth. Entonces, ¿qué le deberías preguntar tú como paciente a un endoscopista? Decir, ¿no? ¿Ok? Está, ya. Principalmente, siempre que ustedes sepan los riesgos que conlleva un procedimiento endoscópico, ya sea diagnóstico o terapéutico. Desafortunadamente, todos los procedimientos, incluso una canalización de vena, pues tiene sus riesgos, ¿no? Entonces, yo creo que el que ustedes estén enterados de los riesgos que existe, sobre todo, por ejemplo, al colocar las ligas es un cuerpo extraño. La intención de las ligas en las varices, pues es, nosotros aspiramos, hacemos un chipotito de la varice, colocamos la liga y esta varice, como ya no le llega irrigación de sangre, pues entonces se aplana completamente. Al encontrarse la liga en esta posición, inicialmente va a generar una úlcera y estas úlceras se llaman úlceras post-ligadura, que son completamente esperadas. Sin embargo, en algunos pacientes hay complicaciones propias de la ligadura, como son sangrados por la colocación de estas ligas y las úlceras post-ligadura. Esto es muy frecuente que suceda. Entonces, yo creo que esto también es importante que ustedes como pacientes lo sepan, que las complicaciones sí pueden existir. Idealmente siempre hacemos como la técnica que nosotros le llamamos helicoidal. De lo más abajo hacia arriba vamos haciendo las ligas, más bien colocando las ligas. Cuando estamos muy arriba, o sea, muy cercanos acá, y ponemos ligas, que no lo deberíamos de hacer, pero híjole, a veces llega a suceder porque los vasos están muy ingurgitados a ese nivel, pueden llegar a tener un poco de lo que denominamos nosotros disfagia, o sea, que tengan molestias al pasar el alimento como complicación de la liga. Ujú. El entendido en el que como le ponemos la liga, esto se va cicatrizando, ¿no? Entonces ya no tiene la misma elasticidad del esófago previo a la ligadura a cuando ponemos las ligaduras. O sea, es un proceso de cicatrización y esto también les puede generar molestias al tragar. Sí es algo esperado en estos casos con los pacientes que sobre todo se han sometido a muchas ligaduras. ¿Hay algún procedimiento que hacer? Sí, se les puede hacer dilatación de estas zonas y de pronto ya les imposibilita tragar alimento, pero bueno, pues son situaciones que desafortunadamente pudieran llegar a presentarse. Y obviamente las relacionadas a la sedación son las menores. Yo les puedo decir que no es lo mismo una sedación a una anestesia general con gas, pero al final de cuentas, pues sí pudieran llegar a tener algún efecto secundario. Sangrado al momento de la ligadura, tiene muchísimo flujo sanguíneo, entonces incluso cuando están bien gorditas y ponemos la liga, a veces sangran en ese mismo momento. Es normal, ¿no? Ya con la liga nos quedamos tranquilos, pero a veces estas ligas se pueden zafar también, sobre todo cuando los pacientes, principalmente les decimos, no dieta con nada duro los primeros 5 días, ¿no? Prácticamente dejamos dieta en papilla los primeros días precisamente para que estos chipotitos con la liga se puedan mantener en su sitio y no tengamos riesgo de que la liga se rompa o la liga se bote y entonces ahí sí todos nos ponemos a rezar.
pero realmente es muy difícil que suceda. Casi todos mantienen bien la dieta por este transcurso de días, pero pudiera suceder, ¿no? También es una situación que desafortunadamente se puede presentar. Y creo que ahorita son estas, doctor. No sé si se me Pues habrá alguna. yo diría que no, los has mencionado todos. Tal vez yo, un poquito poniéndome del lado del paciente, Oscar, yo siempre les comento que recuerden que la endoscopía que es un procedimiento de diagnóstico, visualización interna que permite saber si hay o no varices, si son esofágicas, si son gástricas, si hay además gastritis erosiva, si hay además úlceras. Pero otro procedimiento es la ligadura. Entonces, es muy importante que se pongan de acuerdo en que haya una autorización previa para hacer la ligadura desde antes, para que no se tenga que reprogramar el procedimiento. O sea, primero la endoscopía y luego la ligadura, porque pues sí termina siendo de mayor costo y mayor molestia, ¿no? Yo quisiera comentarles a este paciente, sobre todo Luis, que decía que cómo contactar a la doctora, que en el próximo Congreso Nacional de Hepatología, les comento que va a realizarse en la ciudad de Querétaro. Y el 12 de julio tendremos nuestro curso para pacientes, donde va a estar participando, es una de las coordinadoras Ruth, y pues va a estar también nuestra presidenta Hortensia, para que sepan todos que están invitados, ya les haremos llegar el programa, para los que quieran ir el sábado 12, sobre todo los que viven en la zona cercana a Querétaro, ¿verdad, Ruth? Totalmente. Por ejemplo, muchos pacientes que tengo vienen de Hidalgo y entonces también es muy cerca. La verdad es que se pueden dar una vuelta, va a ser toda la mañana y tenemos ponentes también muy preparados con la intención de que ustedes conozcan más de la enfermedad. Perfecto. Parece ser que mandan por aquí saludos don Octavio Valle Flores a todos. Gracias, Octavio, por estar viéndonos. Hortensia, te devolvemos. Yo de mi parte ya hice su despedida también el contador Oscar y yo también. Así es que te devolvemos el micrófono, Hortensia, para el cierre de nuestro evento. Muchas gracias, doctor. Pues como ven, no hay nada mejor que el paciente esté bien informado para poder tomar decisiones y creo que así le va mejor. Y hoy precisamente nos encontró como amigos del hígado Verónica Villa, muy interesada en informarse y le comenté del curso y está dispuesta a ir a Querétaro. Ella vive en la Ciudad de México y además, para poder ayudar a su hermano, ya estuvo conectada en el Face, lo cual le damos la bienvenida. Yo espero que vaya con su familia, ya les pasaré los datos para que estén bien informados del horario y en qué consiste el programa. Por otro lado, pues agradecerle a la doctora Ruth Rábago Escoto por tan excelente conferencia, quedamos bien informados y hasta ahí me aclaró una dudilla que tenía yo sobre una pacientita mía. Bueno, ya no es paciente, dice. Y a nuestro amigo Oscar Pasos Fuentes y a todos los que se conectaron esperando esta plática les sea útil para cuidar su salud y sobre todo su salud hepática. También les recuerdo nuestra próxima sesión el miércoles 11 de junio de 2025. Abordaremos un tema muy interesante, actualidades en osteodistrofia y enfermedad hepática que se relaciona el hueso y el hígado, ¿verdad? Y bueno, como ven, no se lo pueden perder. También los invitamos a que nos visiten en la página web www.amnigo.com y pues con esto terminamos nuestra sesión. Muchas gracias, doctor Po, muchas gracias, doctora Ruth, muchas gracias, señor Oscar, y un abrazo para todos con mucho cariño, ¿eh? Gracias a ustedes, un abrazo para todos y saludos a todos. Gracias, Ruth. Gracias, Aquí la doctor. consulta. Gracias. Chao, chao. Bye, bye. Adiós. Gracias, Oscar.